Cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre las similitudes y diferencias que existen entre Panamá y Colombia en términos de educación superior, su planificación, sus lineamientos y su administración. Nuestro grupo está conformado por Arlen Argel, Julis Correa y mi persona Gabriela Correa. A lo largo de esta exposición vamos a ahondar cada una sobre las temáticas o variables que nos permitirán desarrollar el tema en cuestión. Para hablar de educación superior, hay primero que hablar sobre cómo concibe la educación o cómo conciben la educación estos países. En el caso de Colombia, la conciben como un proceso de formación permanente. Pero además de esto, principalmente es concebida como un derecho y un servicio público al que debe tener acceso toda persona o todo ciudadano colombiano. Eso partiendo desde la Constitución. Cuando llegamos a la Ley General de Educación, entonces lo vemos como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que mira a la persona o al ser humano desde una concepción integral y que es un sujeto garante de derechos y de deberes. Para el caso de Panamá es similar. Conciben la educación como un derecho y un deber de la persona, sin distinción alguna, sin exclusión alguna, y en donde se tiene en cuenta también la parte integral del ser humano, la parte integral del individuo, y también se ve como un sujeto de derechos. En el caso de la organización del sistema educativo, un paralelo entre Colombia y Panamá hace evidente que hay ciertas similitudes, pero también hay ciertas diferencias en el mismo. Para el caso de Colombia, la estructura del sistema educativo comienza con la educación inicial para niños de 0 a 5 años, luego continúa con la educación preescolar para niños a partir de los 5 años adelante y con un año de obligatoriedad, continúa con la educación básica que va de primer grado a quinto grado en la primaria y de sexto a noveno en la secundaria. Seguidamente viene la educación media, que son los grados 10º y 11, y obtienen el título de bachiller. Luego de eso inicia la educación o continúa con la educación superior. Aquí en nuestro país, en Colombia, hay educación universitaria y hay educación técnica y tecnológica. Además de eso, tenemos la educación para el trabajo y el desarrollo humano, que es un proceso formativo para adquirir habilidades para las actividades productivas. En el caso de Panamá, la organización de su sistema educativo es un poco diferente, pero quizás tiene los mismos lineamientos que en Colombia. En el caso de Panamá, se estructura la educación de la siguiente forma. Existen 3 niveles. El primer nivel es la educación básica general, para un total de 11 años. En este primer nivel se organiza de la siguiente manera: la educación preescolar, la educación primaria y la educación premedia. La preescolar tiene 2 años, la primaria tiene 6 años y la premedia tiene una duración de 3 años. Se divide también en un segundo nivel, que es la educación media, tiene duración de 3 años. Y finalmente viene la educación superior o posmedia, que allí encontramos centros de educación superior universitaria y no universitaria. Es pertinente también hablar aquí de la educación superior y sus tipos, cómo se encuentra estructurada esta dentro de los países con los que estamos haciendo este paralelo. En el caso de Colombia, la educación superior es concebida como esa que viene después de la educación media, después de que una persona recibe el título de bachiller y se forma integralmente para potenciar sus habilidades, sus capacidades y volverse un profesional en un área determinada. La educación superior
La conforman los niveles de pregrado y posgrado. En el pregrado encontramos los niveles técnico, tecnológico y profesional. En el nivel de posgrado encontramos entonces las especializaciones, las maestrías y los doctorados. Para el caso de la educación superior en Panamá se puede decir que esta es impartida por las universidades, los centros de enseñanza superior y los centros de educación postmedia. Para esto se requiere que el personal que trabaje o el personal de docencia que imparta la enseñanza sea de la más alta calidad y permita la formación en investigación. Entonces, el primer nivel o las instituciones de educación superior universitaria pueden ser oficiales, es decir, del Estado, pueden ser particulares y tienen como requisito mínimo de que la persona o el individuo haya completado con éxito la educación media. Su oferta de estudio es totalmente profesional universitaria y se busca el desarrollo de las competencias científicas en el individuo. Para el caso de los centros de estudio superiores, tiene que ver sobre todo con la investigación. Es su función principal y pues se encuentran dentro de la estructura de las universidades. En el caso de la educación superior profesional no universitaria, se encuentran los centros de enseñanza superior y los institutos técnicos superiores. Las ofertas de ellas son enseñanza o ofertas educativas de nivel técnico de 1 año y de nivel técnico superior de 2 años. En lo que respecta al marco legal o la normativa que rige a ambos países en términos de educación y de educación superior más específicamente, tenemos que está consagrada en Colombia mediante la Constitución Política de Colombia de 1991, donde se define la educación como un derecho y un servicio público de toda persona. También está regida por la Ley General de Educación o Ley 115 de 1994, donde se concibe la educación como un proceso de formación permanente del individuo. Asimismo, tenemos la Ley 30 de 1992, que es la Ley de Educación Superior, donde se constituye todo lo que tiene que ver con la autonomía universitaria. Tenemos el decreto 1403 de 1993, que tiene que ver con los programas académicos de educación superior y que estos deben ser presentados al Ministerio de Educación Superior para su respectiva vigilancia. Tenemos también la ley 1188 de 2008, que tiene que ver con las condiciones de calidad para el registro calificado de un programa académico. Y tenemos la ley 749 o 749 de 2002, que tiene que ver con la organización del servicio público de la educación en los niveles de educación superior en las modalidades técnicos y tecnológicos. En cuanto al marco legal de Panamá, tenemos que también la educación está consagrada desde la Constitución Nacional del país, donde también es concebida como un derecho y un deber de todo individuo. Tenemos la Ley Orgánica de Educación o Ley 47 de 1946. Tenemos la Ley 34 de 1995, que es referida a la educación a comunidades indígenas. Tenemos que las universidades estatales se rigen por leyes orgánicas. Existe una para cada universidad, y las universidades privadas se rigen por decretos leyes. Tenemos también el caso de la Ley 30 del 25 de julio del 2006, que habla del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el mejoramiento de la calidad de la educación superior universitaria. En cuanto al marco legal, vemos que hay similitudes, pues se encuentra consagrada la educación desde la Constitución Nacional, pero para el caso de Colombia hay una ley específica o una ley de educación superior con la que Panamá no cuenta. En lo referido a la importancia que le dan estos países a su educación superior,
podemos afirmar que la educación superior en Colombia es importante debido a que permite la formación integral del individuo, promueve el pensamiento crítico, la libertad intelectual, el desarrollo de habilidades profesionales y para la formación de identidad. Asimismo, fomenta la construcción de una nueva sociedad de acuerdo a las necesidades y a las metas que tenga esta. La educación superior en Colombia debe tender a la investigación. ¿Para qué? Para explorar diferentes formas de solucionar los problemas que existen en los contextos donde se desarrollan o se desenvuelven las instituciones de educación superior. Y asimismo, esto va a asegurar la calidad de la educación superior. En cuanto a Panamá, podemos decir que la importancia de la educación superior en este país radica en la contribución que ésta hace al desarrollo social, pero también al desarrollo económico de la nación, sin olvidar o sin dejar de lado al individuo como sujeto de derechos. Busca formar a la sociedad para que se construya y se fomente una cultura de paz, pero también para que eleve sus niveles de conocimiento. Otra de las variables dentro de la administración y la planificación es la oferta académica. Es preciso que se defina qué es oferta académica. La oferta académica no es más que el conjunto de propuestas curriculares o programas de estudio. Para el caso de Colombia, la educación superior se define como un proceso permanente, personal, cultural y social desde una concepción integral, mientras que Panamá lo define como un sistema educativo que comprende la educación formal, sistemática, que desarrolla una estructura educativa con el propósito de atender a la población. En este orden de ideas, ambos sistemas, el fin último de ellos es desarrollar procesos continuos de mejoramiento por medio de ejercicios de la autoevaluación exigidos por sus ministerios de educación para cumplir con las demandas del mercado laboral y las exigencias de este mundo globalizado. Como se puede apreciar en la presentación, se tiene un cuadro comparativo de la oferta académica de Colombia versus Panamá. Bien lo decía mi compañera Gabriela en su intervención anterior, que para el caso de Colombia los pregrados están divididos en tres niveles en los cuales son el nivel técnico profesional, el nivel tecnológico y el nivel profesional. Para el caso de los posgrados están divididos en las especializaciones, las cuales a su vez están subdivididas en especializaciones técnicas profesionales, especializaciones tecnológicas y especializaciones profesionales, seguidas de las maestrías y los doctorados. Para el caso de Panamá, estos están divididos en 4 grandes bloques. El primer bloque encontramos el nivel de pregrado. Este nivel de pregrado están las formaciones regulares o formaciones generales. Estas tienen técnicas superiores y las licenciaturas. Para el nivel de posgrado, dentro de ese nivel se contemplan los programas de especialización, de maestrías y doctorados. En esta división no está distante para el caso de Colombia. En el tercer bloque de oferta académica, para el caso de Panamá, encontramos los títulos de formación artística. Estos títulos de formación artística, el país ofrece técnicos superiores en artes plásticas, música e instrumentos musicales, danza, teatro, artesanías y folclore. Y a su vez, para el caso de los posgrados, en las licenciaturas de Bellas Artes se puede encontrar especialización en danza, especialización en música, especialización en instrumentos musicales y canto, especialización en artes teatrales y especialización en artes visuales. El último bloque, y no menos importante, son los títulos de educación en áreas de la salud. Para el caso de los pregrados y para el caso de los posgrados están las especializaciones en estas mismas disciplinas del área de la salud. La oferta académica de Colombia representada en números. En esta oportunidad iniciaremos con los posgrados y terminaremos con los pregrados.
Los posgrados tenemos un total de 12.389 programas en los cuales la población colombiana puede especializarse. Tenemos que doctorado tenemos ofertados 449, especializaciones médico-quirúrgicas 643, especializaciones técnico-profesionales 65, especializaciones tecnológicas 563, especializaciones universitarias 7.848 y maestrías 2.821. Para el caso de los pregrados tenemos formación técnica profesional 2.229, tecnológico tenemos 5.178 y universitarias 7.993. Esta información la podemos conseguir en la página del Ministerio de Educación. Esta información es sumamente importante y relevante. De allí podemos descargar toda la información donde nos dice las universidades, donde nos dice cuáles son los programas, cuál es el título a obtener, cuál es la cantidad de créditos para obtener ese título, cuántos semestres de duración, en qué municipio o en qué capital está ubicada la universidad donde se oferta, y también podemos obtener la información del valor de cada uno de estos programas. Esta información es muy relevante, no solamente por eso, sino que allí también están consignadas si estos programas están, por decirlo así, están acreditados por el Ministerio de Educación, si realmente son confiables, y si el título que se obtiene es un título válido para la educación colombiana. Entonces los invito a que puedan revisar esa página del Ministerio de Educación, donde podemos encontrar la información antes suministrada, y no solamente eso, sino los convenios que tienen cada una de esas universidades. Esta información no se trajo en completo a esta presentación porque se hace muy extensa. A continuación se les presentará un bosquejo de lo explicado. Como se mencionó en la presentación anterior, lo que se está apreciando es un bosquejo de la información que se descarga desde el Ministerio de Educación colombiano sobre el tema de los programas tanto de pregrado como de posgrado, en donde están ubicados, el nombre del programa como tal, el título que se va a obtener, el nivel, si es de posgrado o es de pregrado, la ciudad donde está ubicada, la universidad o la entidad que la ofrece, si es oficial o si es privada, está la duración, los créditos y por último el costo de ese programa o de esa carrera. Y como les mencionaba anteriormente, lo más importante, si está acreditada o si no está acreditada, si está activa la acreditación por el Ministerio de Educación o si no está activa. Una información muy importante para los educandos, porque allí puede saber si realmente el título que va a obtener es un título válido. En esta presentación se muestran los datos de las colombianas y los colombianos matriculados en los programas en los pregrados y los posgrados. Se puede analizar que somos las mujeres las que más accedemos a la formación de pregrados, con un porcentaje bastante alto, y la hacemos en las instituciones de carácter oficial. Esta información también es obtenida del Ministerio de Educación, donde se detalla cuántos están matriculados en doctorado, en especializaciones médico-quirúrgicas, en técnicos profesionales, en los niveles tecnológicos, universitarios, profesionales, maestrías, tecnólogos y universitarios. Es una información muy relevante para tener en cuenta en cuanto a la oferta educativa de nuestro país. Siguiendo un poco con la dinámica de los cuadros comparativos, en esta oportunidad traemos uno donde están subdivididas los niveles que la UNESCO tiene establecidos, los niveles que ha desarrollado Panamá y los niveles que tiene Colombia actualmente, los años en los que se realizan estos programas, tanto para Panamá como para Colombia. Esta información es importante para aquel estudiante que quiera acceder
a estos niveles de pregrado o posgrado, para que tenga claridad en cuántos años va a realizar este programa. Otra de las variables a tener en cuenta es la formación docente. La formación docente debe ser un factor fundamental en las políticas educativas de un país. ¿Por qué debe ser este factor fundamental? Porque el docente es el guía, el docente es el mediador del conocimiento y depende de la calidad educativa en cierta parte, sin dejar de lado todos los factores que también ayudan a esta calidad educativa, entendiéndose estos factores como el ambiente, la accesibilidad que pueda tener el docente para la formación, los medios de financiación, la flexibilidad como bien lo decía, en cuanto a esta formación. En materia educativa, también podemos decir que esta formación docente es indispensable para el desarrollo de un país. Cuando está un país bien educado, podemos decir que puede haber desarrollo. Es fundamental que cada uno de los países, tanto Colombia como Panamá, legislen políticas públicas que tengan que ver con la formación docente y su mejor apropiación del conocimiento. Cuando se puedan legislar estas leyes y estas políticas, se puede decir que el docente tendrá mayor acceso a la oferta educativa o académica de su país. Como bien lo decía en la presentación anterior, el docente es un guía, un mediador del conocimiento. Las exigencias de este siglo XXI, ese docente debe tener la capacidad de manejar redes sociales, la capacidad de manejar wikis, la capacidad de manejar blog, todo esto resumido en las competencias digitales, no solo en las competencias digitales, sino también tener dominios curriculares, tener dominio del contexto, tener dominio de la comunidad educativa en la que está, y no solo eso, sino poner al servicio de los educandos todo el conocimiento adquirido en la formación docente. Cordial saludo. Les voy a hablar sobre los costos de la educación superior en Colombia y su sistema de acreditación. Como bien sabemos, en Colombia hay una gran variedad de oferta educativa que incluye universidades públicas y privadas e institutos técnicos y tecnológicos. Es por esto que a la hora de establecer qué tan caro o qué tan barata es una institución de educación superior, no solamente se deben tomar en cuenta el costo de la matrícula, sino también establecer una relación entre lo que el instituto o la universidad y lo que cobran por ello. En otras palabras, se debe hacer un análisis de costo-calidad. Por otro lado, como sabemos que la educación superior en Colombia, en términos generales, tiene altos costos. Esto se debe, en primer lugar, a que las universidades públicas son pocas y a que ningún programa universitario en el país es gratuito. Por lo tanto, las universidades privadas tienen una elevada demanda y no deben competir con ofertas de costo cero o nulo. Lo anterior determina que, dependiendo del programa, en las universidades públicas se establecen unos precios aprobados por el Estado. Por el contrario, las instituciones privadas tienen más libertad para escoger sus precios. Es importante mencionar que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que ofrece carreras técnicas, tecnológicas y cursos libres, es la única institución pública en educación superior en Colombia que no cobra la matrícula. Ahora bien, hablando de los factores que determinan los costos universitarios, se puede decir que uno de estos factores son los costos de las matrículas en la acreditación ante el Ministerio de Educación. Generalmente las universidades y los programas que han sido acreditados como de alta calidad son los que más suben sus precios, y también ocurre lo contrario. Los programas y las universidades más caras son los que casi siempre terminan bien acreditados. Lo anterior
determina que para tener en cuenta la acreditación, entre otros factores, la calidad de la educación de la institución es importante, como también lo es la disponibilidad de herramientas y equipos necesarios para la formación y la calidad de los docentes. En este último aspecto se evalúa el grado de especialización, la trayectoria y el tiempo de dedicación a las actividades académicas. El número y la calidad de investigación es otra de las variables que se toman en consideración. Todos estos anteriores elementos suponen una investigación o una inversión importante que luego se ve reflejada en el precio de la matrícula para los estudiantes. Por lo anterior, se puede decir entonces que los costos también varían de un programa a otro. Por lo general, los precios de una matrícula son diferentes dependiendo los programas de acreditación que se tengan. Hablando de los costos de la educación superior en Panamá y haciendo una comparación con Colombia y su sistema de acreditación, se puede decir entonces que en Panamá la matrícula es la tasa que los alumnos deben pagar por periodo académico para el registro o inscripción en la institución en la que ellos deseen realizar sus estudios. Las universidades particulares, además de cobrar altas tasas de matrículas, también cobran mensualidades por los estudios. Es por esto que la matrícula depende de cada institución, igualmente establecida. Es importante mencionar que las universidades oficiales solo cobran una tasa de matrícula que oscila entre los $27 y $410. Estudios específicos resaltan que el costo reducido de la matrícula en la Universidad de Panamá se debe al subsidio que el Estado provee para el Estado o financiamiento de la educación superior pública en este país. Ahora bien, en Panamá, los ciudadanos nacionales y extranjeros nacionalizados que deseen cursar estudios de nivel superior pueden sufragar sus gastos respectivos con el apoyo del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos. Esta es una institución estatal encargada de recibir y tramitar las ofertas de becas de personas o entidades públicas o privadas, ya sea estas nacionales o internacionales, lo que incluyen las becas y pasantías de estudios que recibe el Ministerio de Educación Exteriores. También es importante mencionar que con la Ley 30 del 2006 se crea en Panamá el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria e incluye nuevos organismos con funciones para la acreditación de instituciones de educación superior. Por esto, al hacer la comparación entre la educación, entre los costos de la educación en Colombia y Panamá, podemos decir que las leyes que las rigen son diferentes, pero que la educación superior en ambos países se desarrolla con la ayuda muchas veces del Estado. Finalmente, teniendo en cuenta las variables comparadas referidas a la educación y específicamente a la educación superior, Colombia y Panamá tienen algunas similitudes. Primero, en la forma de concebir la educación, pues ambas la conciben como un derecho y un proceso de formación permanente del individuo que repercute a nivel social y que contribuye al desarrollo económico nacional, pero que también tiene en cuenta la concepción integral del ser humano, en que la educación debe llegar a todo individuo por igual y sin exclusión alguna. En este mismo orden de ideas, ambas están regidas legalmente por la norma de normas, es decir, por la Constitución Política Nacional de cada país, donde es concebida como un derecho, y por las leyes que estipulan, que estructuran precisamente la educación general en este país. Aunque existe una diferencia entre Colombia y Panamá, pues en Colombia existe una ley de educación superior que estipula todo lo concerniente a la educación universitaria, a la educación superior,
mientras que en Panamá no existe alguna específicamente para la educación superior. Pero ambas dejan por sentado la gran importancia que tiene la educación superior en la transformación social del país y en el desarrollo del individuo. Ahora bien, así como tiene similitudes, tiene diferencias en cuanto a la organización del sistema educativo, los tipos de educación que se imparten en ambos países, y aunque su estructura es distinta, ambos garantizan que la educación inicia desde edades tempranas y se puede culminar o continúa y culmina hasta la educación profesional universitaria. Y más allá de eso, del pregrado, los posgrados. En ambos países el Estado tiene el control, la vigilancia sobre la educación o para vigilar la calidad de la educación superior, y hay una diferencia también abismal entre lo que tiene que ver con los costos. Mientras que en Colombia los costos de educación superior son altos, en Panamá son un poco, digamos que bajos, porque los costos de matrícula, porque el Estado financia parte de la educación superior pública. Podemos afirmar finalmente que en términos educativos Colombia y Panamá son similares en cómo conciben la educación, desde las normativas y desde las etapas o niveles en que inician y culminan. Incluso podríamos decir que estas similitudes pueden venir desde la historia en común que ellas comparten, pero asimismo presentan diferencias que, aunque mínimas, hacen que pueda haber un paralelo entre ellas. Muchas gracias. Para concluir, o en síntesis, los dos sistemas educativos, tanto Panamá como Colombia, buscan la articulación de la educación media, donde las instituciones están generando proyectos desde la educación para el trabajo y el desarrollo humano para iniciar la formación técnica, tecnológica y llevarlos hasta el nivel de posgrado. Una labor que requiere grandes pliegues de lo curricular y la creación de un modelo educativo. Para el caso de Colombia, esta mediación la está realizando el SENA, donde se están ofertando carreras técnicas y carreras tecnológicas. Lo anteriormente mencionado sobre los costos de la educación superior en Colombia y en Panamá y su sistema de acreditación me permite concluir que la política económica debe estar al servicio del bienestar de la población y que es necesario entonces un modelo de política social que tenga en cuenta los resultados que se han obtenido hasta el momento y que encamine sus efectos a través de una sociedad más equilibrada, cuya base de desarrollo sea la acumulación de capital social. De igual manera, es necesaria una política económica social basada en los derechos especialmente de los niños, jóvenes y mujeres, que logren una interacción con el Estado por parte de la sociedad civil, asegurando así un desarrollo humano sostenible, el cual apunta a mejores opciones para las generaciones futuras. Es importante mencionar que al Estado le corresponde la elección de la educación superior y su desarrollo y fortalecimiento de la misma. La educación es un derecho fundamental y, por lo tanto, la educación superior es un servicio público cultural inherente a la sociedad del Estado. Es por eso que debe ser garantizado en su primera instancia por este. Muchas gracias.